Muchísimas gracias a todos los sucrenses por esta muy gentil invitación, particularmente a Juan José, que ha sido tan generoso en repetir la invitación para asistir a este muy prestigioso evento, que ha sido un verdadero éxito el día de hoy. Voy a tratar de ser lo más corto posible. Les agradezco mucho además invitarme para ser parte activa del homenaje al doctor Julio Acosta, al quien todos admiramos profundamente, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional, y de quien hemos recibido tan generosas y sólidas lecciones de cardiología y de comportamiento cotidiano durante tantos años. Así que le agradecemos mucho todos estos años, doctor. Después de oír catéter, una cosa tan interesante, Víctor puso monos de todos los tipos del zoológico. Oye, ¿por qué razón, chicos, vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar, que es una cosa honestamente un tanto fastidiosa? Voy a tratar de dar algunos números que pudieran atraer. En principio, la incidencia de tromboembolismo pulmonar es un poquito más que la de la hipercolesterolemia homocigota, afortunadamente. Afortunadamente, Dios mío, porque está de último y se no. Pero entonces alrededor de 1.2 a 2.6 en alguna serie por cada 1000 habitantes. De eso, la mortalidad inicial en los primeros 3 meses en los pacientes estables es alrededor del 3 al 11%, en lo que se parece mucho a un infarto, pero en los pacientes inestables llega a ser hasta del 30 a 35%, lo que es mucho más elevado que un infarto agudo del miocardio. Lo otro interesante es que si ustedes muestran las curvas de sobrevivencia y de incidencia, particularmente el síndrome coronario agudo, que es la primera causa de muerte vascular, del accidente cerebrovascular, que es la segunda causa, y del tromboembolismo pulmonar, entienden que el síndrome coronario agudo viene descendiendo, el stroke o el accidente cerebrovascular, perdón, está en una especie de plató, mientras que el embolismo pulmonar viene aumentando aceleradamente su incidencia o probablemente nuestra capacidad de diagnóstico con la cantidad de imágenes que ahora tenemos disponibles para diagnosticarlo. Y el espectro clínico de presentación es muy variable, desde pacientes totalmente asintomáticos a aquellos que incidentalmente encontramos una imagen de tromboembolismo en una tomografía de tórax control, hasta los pacientes con un shock de consulta obstructivo en relación con una obstrucción completa de la vasculatura pulmonar. A propósito de eso, para llamarles aún más la atención, quisiera mostrarles este caso de la vida real de mi consulta, una paciente femenina, deportista de élite, tiene un accidente en un restaurante de Nueva York con una herida cortante extensa del pie derecho, amerita cirugía de emergencia por traumatología en 2 oportunidades en el transcurso de una semana, con una consecuencia inmovilización local y apoyo asistido por muleta. Viaja a Los Ángeles para compromisos previamente adquiridos y 1 hora antes de aterrizar presenta súbita dificultad para respirar y dolor centrotorácico. Ingresa a la sala de emergencia del Cedar Hospital en Los Ángeles con el diagnóstico de embolismo pulmonar. ¿Cuáles son los pasos diagnósticos y terapéuticos seguidos? En esta paciente es una superatleta de alto rendimiento que hace un tromboembolismo pulmonar y que nosotros pudiéramos estar o recibir en cualquier momento de nuestra consulta, porque cada vez es más frecuente que adultos jóvenes totalmente sanos, entre comillas aparentemente, por estas causas puedan consultar por un tromboembolismo pulmonar. De hecho, los atletas de élite tipo corredores o maratonistas hacen grandes periplos en aviones para competir en diferentes ciudades del mundo, y estos superatletas también hacen lo mismo en diferentes circuitos de tenis o de basquetbol, y eso produce tiempos de horas de avión aumentado, tiempos de horas de salas de espera aumentados, deshidratación, y hacen grandes modificaciones en sus estados de volemia, de la normovolemia pasan a la hipovolemia con gran facilidad porque son altamente exigidos durante su desempeño. Este es el caso de esta paciente, es Serena Williams, la que hizo ese tromboembolismo pulmonar hace 3 años y acaba de ser campeona de Wimbledon este año, para que ustedes vean que hasta el que menos creemos, el más activo de todos puede hacer un tromboembolismo pulmonar. Y Chris Bosh, que es un alero del Miami Heat, que es el compañero de Rafael Rosa, cuando jugaba, compañero de Rafael Rosa en el equipo de básquetbol, exactamente, gracias, doctora Mariso, por recordarme, acaba de presentar, luego de una lesión de rodilla que produjo una movilización parcial, acaba de presentar un embolismo pulmonar multisegmentario y ser suspendido de su temporada. En el otro extremo están estos pacientes sanos que consultan con un dolor torácico hemodinámicamente estable, y en el otro extremo están los pacientes enormemente inestables como consecuencia del disparo de esta espiral nociva de
fisiopatológica nociva del aumento súbito de la poscarga en el circuito pulmonar, con la consecuencia de dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia de la válvula tricuspidia, aumento de la tensión de la pared del ventrículo derecho, activación neurohormonal masiva e inflamación miocárdica que produce en realidad una verdadera miocarditis en relación con tromboembolismo pulmonar, y en los exámenes de piezas anatomopatológicas se encuentran grandes extensiones de necrosis de la pared del ventrículo derecho que producen finalmente una falla cardíaca, disminución de la perfusión coronaria y un círculo vicioso que produce la muerte. Entre esos dos extremos nosotros tenemos que manejar a los pacientes y tratar de predecir cuáles de estos pacientes que inicialmente parecían muy estables van a desarrollar finalmente un evento como este. Y ya llegamos a la sesión de preguntas, gracias a Dios. Entonces vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo estratificar el riesgo? ¿Cómo decidir tratamiento? Esos son los roles del cardiólogo cada vez más frecuentes. ¿Qué imagen debemos utilizar? ¿Cuáles drogas debemos conocer y cómo utilizarlas? ¿Trombolisis o no? ¿Catéter o no? ¿Cuándo y cuándo debo prolongar el tratamiento con anticoagulantes? Y el resto lo vamos a responder en la próxima jornada, la quinta jornada. Por eso no las voy a leer, que espero me puedan invitar si terminamos bien esta charla. Índice de gravedad de la embolia pulmonar original y simplificado. Hay cantidad de test que nosotros pudiéramos utilizar para pronosticar qué paciente se va a complicar. Hay unas escalas que nos usábamos anteriormente, que era la escala de Wells, y después utilizamos la escala de Geneve o de Ginif. Pero finalmente esta es la más testeada de todas y es la que deberíamos utilizar para pronosticar particularmente quién podía morir tempranamente en el contexto de un embolismo pulmonar. Hay una versión compleja que está en la columna del centro y una versión simplificada o menos compleja que está en la columna del lado izquierdo, disculpen, el lado extremo izquierdo. Es muy sencillo porque fíjense que solamente se le atribuye un punto a la edad, a la presencia de cáncer, de insuficiencia cardíaca, de EPOC, o de saturación arterial de oxígeno menor de 90 o a inestabilidad hemodinámica. Y si el paciente tiene más de un punto o tiene menos de un punto, o sea, tiene 0 puntos, eso simplemente lo discrimina como paciente potencialmente tratable con medidas agresivas de reperfusión o no con simplemente anticoagulación. Entonces, la manera más dicotómica inicial, más fácil de abordar un tromboembolismo pulmonar es simplemente este paciente con sospecha de embolismo pulmonar ¿tiene shock o hipotensión? ¿Sí o no? Si no es sí, tiene un riesgo. Si es sí, o sea, está inestable, tiene un riesgo alto. Si es no, tiene un riesgo bajo, afortunadamente, o no alto al menos. Si el paciente está estable hemodinámicamente, entonces nosotros pudiéramos discriminar la tarea de la siguiente manera. Probabilidad clínica baja o intermedia o embolismo pulmonar improbable, entonces a ese paciente le hacemos un dímero D. Y del dímero D, que debemos recordar que el dímero D solo sirve o fundamentalmente sirve por su alto valor pronóstico negativo, por lo que se debería utilizar solamente en pacientes que consultan de manera ambulatoria. Si el paciente ya está hospitalizado, las posibilidades de que tengamos un falso positivo en el dímero D son muy elevadas. Y además el dímero D tiene una relación muy directa con la edad de los pacientes, por lo que el valor normal que utilizamos después de los 50 años, todavía no hemos llegado, Juan José, tú estabas cumpliendo años, dijiste que en el 68, naciste en el 73, o sea que tú ahora es que te falta para llegar a los 50 años. Pero después de los 50 años multiplicamos el valor normal estimado por 10 y eso nos va a dar el valor real de acuerdo a la edad. Si el dímero D es positivo, entonces nosotros inmediatamente deberíamos hacer una angiotac coronaria, que es una técnica con una gran capacidad de definición vascular, y si el dímero D es negativo, ese paciente no se trata y probablemente no tiene un embolismo pulmonar. Si la probabilidad clínica es muy alta, el paciente es evidente que tiene un tromboembolismo pulmonar, esto es el caso que describimos anteriormente, entonces nosotros vamos directamente a una angiotomografía coronaria y si es confirmado, por supuesto se trata, y si no es confirmada, el paciente se egresa. ¿Qué elementos diagnósticos pueden facilitar nuestra estratificación inicial y hacerla más sofisticada o amplificarla? Bueno, básicamente la ecocardiografía que ustedes nos vieron indicados allí en el flujograma anteriormente según las guías europeas de cardiología para el manejo del tromboembolismo pulmonar, pero el ecocardiograma al lado de la cama, las imagenólogas podrán confirmar esto con mayor solidez que lo que yo lo puedo hacer, pero en realidad van también nuevamente los hallazgos van desde la imagen de trombo, como ustedes ven allí, libre en la cavidad del ventrículo derecho, en la aurícula derecha, hasta la dilatación del ventrículo derecho, las hipocinesias regionales del ventrículo derecho, el signo de McDonald con
una hipocinesia, la pared libre del ventrículo derecho, manteniendo la sinergia del ápex, o la insuficiencia tricuspidia, la hipertensión pulmonar. Todos son hallazgos muy fáciles de obtener en la cabecera del paciente con ecos portátiles, y de hecho en un paciente que está inestable hemodinámicamente y no da tiempo de llevarlo a un angiotac, este hallazgo es suficiente para decidir trombolisis farmacológica o trombolisis asistida por catéter. La otra gran herramienta, el gold estándar ahora de diagnóstico, anteriormente hacíamos angiografías pulmonares, eran muy riesgosas de hacer. Ahora tenemos esta gran oportunidad de hacer angiotomografías pulmonares que permiten discriminar émbolos proximales, émbolos distales, émbolos segmentarios, émbolos subsegmentarios. De hecho, los émbolos subsegmentarios se han convertido en un verdadero dolor de cabeza, porque cuando aparecen incidentalmente no sabemos exactamente qué hacer. La angiografía pulmonar puede discriminar un émbolo tan pequeño como la punta de un lapicero, y ese tipo de émbolos no sabemos qué hacer si no tenemos clínica suficiente que lo sustente, y generalmente aparecen en pacientes con cáncer. Y allí hay una gran discusión acerca de la terapéutica, pero el registro danés que siguió a estos pacientes y hizo una discriminación de los pacientes daneses que fueron a estudios multicéntricos y que hicieron angiografía, se hizo angiografía pulmonar por DVT, o sea, por trombosis venosa profunda o por embolismo pulmonar, encontró que el significado pronóstico de un evento recurrente era exactamente el mismo, no importaba el volumen del trombo dentro del aro pulmonar, si era gigantesco o era muy pequeño, lo que los norteamericanos llaman TINI. Esos émbolos igual pronosticaban un evento recurrente a los 3 meses con la misma fuerza que un émbolo grande. Por lo que probablemente el mensaje para llevar, no importa el tamaño, todo paciente con trombosis dentro del árbol arterial pulmonar debe ser tratado, y si no, tú debes encontrar una muy buena justificación para no realizarlo. La otra gran herramienta que se utiliza como pronóstico es la medición de los ventrículos, la medición que se puede hacer igualmente con la utilización de ecocardiografía, en la tomografía, en la vista de 4 cámaras. Uno ve aquí en el extremo, en la lámina C, uno ve los 2 ventrículos, ves el ventrículo derecho muy dilatado y el ventrículo izquierdo pequeño, y esa relación de ventrículo derecho sobre ventrículo izquierdo, si es mayor de 0,9, es altamente pronóstico de eventos lesivos, y es una justificación más para hacer un tratamiento de reperfusión. Una vez que tenemos discriminado al paciente con imágenes, podemos apoyarnos en una discriminación serológica que nos permite ahora todavía ser aún más fino, porque el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar pero está estable hemodinámicamente. Pero algunos de estos pacientes que están estables hemodinámicamente pueden evolucionar en su curso clínico y derivar en un shock pulmonar o en un shock obstructivo secundario, un embolismo pulmonar. Entonces utilizamos el BNP o utilizamos la troponina. Como ustedes saben, el BNP básicamente se usa porque distiende la miofibrillas cardíaca, se libera como consecuencia de la distensión, y es un marcador excelente de lesión por distensión o de dilatación de cavidades, y cuando está positiva es altamente pronóstica de que el paciente va a derivar en un compromiso hemodinámico. Si además la trombonina se positiviza como consecuencia de lesión o destrucción celular o de necrosis miocárdica de la pared del ventrículo derecho, esas dos cosas convierten a un paciente de riesgo intermedio en riesgo intermedio alto. Tiene imagen y tiene serología positiva, ese paciente se debe considerar firmemente candidato a ser tratado con trombolisis o farmacológica púrica o farmacológica asistida con catéter, que es una técnica muy novedosa y muy efectiva y muy dramáticamente positiva cuando se aplica tempranamente. Y el intermedio bajo es cuando tiene una de esas dos cosas positivas, pero no se combinan ambos. O sea, tiene imágenes y tiene solamente BNP, o tiene imágenes y tiene solamente troponina, pero no tiene todos positivos, y esos pacientes todavía se puede ser conservador. Entonces aquí tenemos el paciente que está inestable hemodinámicamente, sospecha de embolia pulmonar con shock o hipotensión, y nuevamente, ya lo habíamos conversado, si tiene shock, angiotac directamente positiva. Entonces fíjense ustedes, tratamiento específico para la embolia pulmonar o reperfusión primaria, y reperfusión primaria es trombolisis. Si es negativa, buscar otra causa de inestabilidad hemodinámica, pero como habíamos hecho eco, ya descartamos taponamiento pericárdico, ruptura pericárdica, infarto de miocardio, o sea que ya hemos adelantado grandemente causas mecánicas de inestabilidad hemodinámica. Nos quedaría probablemente sexy, como ustedes recuerdan, las causas de shock son mecánicas, distributivas, cardiogénicas y hipovolémicas, y ya esas las hubiéramos descartado con los exámenes de laboratorio. Si el paciente no está en condiciones de ir a un angiotac, se le hace una ecocardiografía
ecocardiografía se muestra sobrecarga ventrículo derecho y fíjense, directamente ellos proponen ninguna otra prueba disponible o paciente inestable ir directamente a una terapia de reperfusión. ¿Qué drogas utilizamos para el tratamiento del embolismo pulmonar? Enoxaparina es la que tenemos disponible nosotros en Venezuela. Utilizamos heparina no fraccionada en la clásica manera de administrarla en infusión, solamente aquellos pacientes superobesos o que tengan insuficiencia renal de algún tipo, o Fundaparinox 5 miligramos o 7.5 o 10 miligramos, como ustedes lo pueden apreciar claramente allí. Menos de 50 kilos, 5 miligramos, 7.5 entre 50 y 100 y 10 miligramos para mayores de 100 kilos. ¿En qué paciente vamos a utilizar trombolisis? Ya lo habíamos conversado, se recomienda terapia trombolítica y esta es la que más utilizamos. Nosotros la hemos utilizado repetidamente con bastante éxito, ninguna complicación hasta ahora. 100 miligramos en un bolo en 2 horas o 0,6 miligramos por kilo en 15 minutos. RTPA. Y las otras drogas muy útiles para utilizar en este momento en tromboembolismo pulmonar son los nuevos anticoagulantes orales que han demostrado absoluta efectividad, son no inferiores a warfarina, pero tienen un perfil de seguridad mayor, son altamente predecibles en su efectividad, no tienen interacción medicamentosa, no tienen interacción con medicamentos y no necesitan con los alimentos, y no necesitan monitorización, lo que los hace tremendamente útil y particularmente en el caso de Rivaroxaban tiene pruebas contundentes tanto en prevención de TBP como el tratamiento de DBT como el tratamiento de embolismo pulmonar, lo que lo hace, y el tratamiento del embolismo pulmonar en forma prolongada, lo que lo hace una droga tremendamente útil. No tienes que recordar más nada, sino colocar al paciente en 15 miligramos 2 veces al día por 3 semanas, y luego de 3 semanas 20 miligramos diarios por el periodo que tú escojas, que generalmente entre 3 y 6 meses, pero que puede extender hasta 12 meses y hasta 24 meses según los estudios de extensión. Filtros no deben utilizar, nosotros los intervencionistas siempre queremos hacer algo, pero los filtros no tienen esencialmente ninguna indicación, a menos que hayamos fallado con todo lo demás. Por lo que para mensajes para la casa, estratificar precozmente con métodos o con scores simples de validación, como ya vimos el PESI, que es el que primero les mostré. Estudios complementarios de alto rendimiento son el ecocardiograma de la cabecera del paciente, la troponina y el BNP. En pacientes de bajo riesgo, no dudar en utilizar NACOS desde el inicio del tratamiento sin necesidad de recurrir a tratamiento parenteral, e incluso algunos pacientes se pueden manejar ambulatoriamente. Y la trombolisis farmacológica o asistida por catete mejora la hemodinámica y el pronóstico de vida de manera casi inmediata en todo paciente con embolismo pulmonar en el contexto de inestabilidad. Muchas gracias.